En este día, pues me corresponde a mí presentar a nuestro ponente. El tema que hoy vamos a tratar es el tema de los sínodos que hablaron sobre el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía y las exhortaciones apostólicas que los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI enviaron a toda la Iglesia después de estos sínodos. Reconciliatio et Penitentia del 1984 y Sacramentum Caritatis del 2007. Como ponente esta noche tenemos al padre Carlos Martínez Oliveras, el director de nuestro Instituto Teológico de Vida Religiosa. Él es doctor en teología. Tiene una colaboración muy importante en este libro titulado La lógica de la fe, manual de teología dogmática, en el que participaron todos los profesores del Departamento de Teología de la Universidad de Comillas, y de la cual él fue durante bastante tiempo profesor de Teología de los Sacramentos. Luego también, pues, una gran especialidad de él es el diálogo católicos y anglicanos, el ecumenismo, y aquí tiene pues también una obra de recolección de los más importantes documentos sobre este diálogo interconfesional, y su tesis doctoral, que ya está a punto de aparecer, ya está en imprenta, que será publicada inmediatamente. Y también con motivo de la situación que estamos viviendo estos días, pues quisiéramos hacer una breve introducción a nuestra oración. De vez en cuando Europa está de luto, muy triste. En miles de hogares hay personas que lloran desconsoladas porque han perdido a quien amaban. ¿Por qué maldición ha de interrumpirse así el derecho a vivir de tantas y tantas personas? ¿Qué demonio está apoderándose de nuestra humanidad en este tiempo atroz? Se interrumpe la vida de centenares de personas inocentes, adultos, jóvenes y niños, cuando un día inesperado un avión de pasajeros es estrellado contra una montaña por un piloto alienado y suicida. Se interrumpe la vida de centenares de personas inocentes cuando otro día un avión estalla en pleno vuelo a causa de una bomba disimulada tras uno de los asientos de pasajeros. Se interrumpe la vida cuando un viernes por la noche ciudadanos pacíficos comienzan su fin de semana y unos exterminadores ciegan sus vidas en la ciudad de la luz, París. Y yo me pregunto, ¿dónde estabas, Dios nuestro? ¿No eres tú el que cuida de su pueblo, el que protege a su escogido, el que siente ternura por sus fieles? Y en mi silencio escucho a alguien cantar, yo vi llorar a Dios, o a una joven periodista en el campo de concentración de Auschwitz escribir, tengo que ayudar a Dios. ¿No es este el momento de enfrentarnos entre nosotros y acusarnos mutuamente por las consecuencias nefastas de nuestras diferentes ideas políticas? ¿No es este el momento para justificarnos nosotros y condenar a los demás? Ni es el momento de cultivar en el corazón sentimientos de venganza. Es el momento del silencio doloroso, del duelo, de la lamentación. Es el tiempo propicio para conectar con el misterio de la iniquidad y sentir su horror. ¿No lo hemos escuchado esta mañana en la Eucaristía? Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora sobre París. Jesús llora sobre Siria. Jesús llora sobre las caravanas de desplazados y expulsados de su tierra, de sus casas. Jesús llora sobre el cementerio del Mediterráneo. Y nosotros queremos compartir su llanto
y suplicarle más que nunca: ven, Señor Jesús, Maránata. Y tras el luto y la oración intercesora, que tengamos la fuerza para salir al encuentro, para proteger, cuidar, sentir ternura y unir a hijos e hijas de Dios tan dispersos y enfrentados. Con más pasión y decisión que nunca, digamos: venga a nosotros tu reino, líbranos del mal, haznos, Señor, instrumentos de tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues muy buenas tardes. Le agradezco al Padre José Cristo Rey esta presentación y también que nos haya puesto un poco también de luz y de iluminación desde la fe de los acontecimientos que hemos vivido en los últimos días. Y como hoy nos toca reflexionar a propósito de estos dos sínodos de los sacramentos, pues tienen delante un pequeño esquema que yo voy a tratar de seguir lo más fielmente posible, aunque a veces, pues pueda hacer algunos excursus y pueda salirme del tema, que se trata sobre todo de reflexionar juntos a propósito de esta temática. Quisiera comenzar diciendo una pequeña suceso, anécdota, como quieran llamarlo. Hace unos meses se suscitó una polémica entre un sacerdote escritor y algún obispo a propósito de la significación y la comprensión de los sacramentos para los fieles de hoy. No voy a valorarla en absoluto, sino simplemente quiero poner de manifiesto un poco también la actualidad del tema que hoy nos toca y que nos compete a todos, ¿no? Es decir, los sacramentos siguen siendo la actualización de la fe de la Iglesia en la celebración. En el fondo constituyen ese canal de comunicación. En el fondo, la liturgia no deja de ser sino la expresión celebrativa de la fe, lex orandi, lex credendi. Lo que creemos, lo que celebramos es lo que creemos, y por lo tanto no deja de tener una importancia fundamental para nosotros, para todos los fieles y lógicamente también de una manera especial para los consagrados, puesto que nuestra vida, como yo luego trataré de exponer un poco más adelante, posee una dimensión sacramental muy importante de expresión también de un misterio mucho más profundo y mucho más interno. Por lo tanto, una cierta actualidad de esta temática respecto a la importancia de los sacramentos y de la vida sacramental en la vida de la fe, en la vida actual también. En segundo lugar, quisiera hacer un recordatorio de los primeros días, ¿no? Comenzábamos este ciclo de conferencias recordando que sínodo, además de significar camino común, es un modo de definir a la Iglesia. Sínodo es nombre de Iglesia, decía San Juan Crisóstomo. Ahora bien, el régimen de la sinodalidad se sustenta sobre, creo, tres pilares de la eclesiología conciliar. En primer lugar, la igualdad carismática de todos los bautizados. En segundo lugar, el doble origen cristológico y neumatológico de la Iglesia cristiana. De ahí la importancia de redescubrir y revalorar otra vez la presencia del Espíritu en medio de la Iglesia. Hemos visto hace poco en clase, hemos estado precisamente comentando cómo la Iglesia es sacramento del Espíritu también, cómo se puede definir así. El cardenal Casper lo ha hecho y lo ha estudiado en determinados momentos, en determinados trabajos. Por lo tanto, este valor neumatológico que en la teología católica ha podido estar olvidado durante un cierto tiempo, esta dimensión teológica, es un pilar también fundamental de la eclesiología conciliar. Y el tercer lugar, el tercer pilar, además de estos dos, sería la relevancia entre el sensus fidei y el sensus fidelium, es decir, entre el sentido de la fe y el sentido de los fieles a la hora también de la comprensión, de la evolución de la verdad, de mantener siempre la verdad
a pesar de las diferentes formulaciones que esa verdad pueda en un momento determinado concretarse en determinadas expresiones o acuñarse en determinadas fórmulas. Bien, pues me voy a fijar sobre todo en el primero, ¿no? El primer pilar. Precisamente la igualdad carismática nos viene a todos del bautismo. De esa misma gracia bautismal nace la consagración cristiana y hunde sus raíces la consagración religiosa, precisamente ahí. La anticipación del capítulo 2 de la Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios a el resto de las otras formas de vida cristiana, a la constitución jerárquica de la Iglesia, a los laicos y a los religiosos, previo a la llamada universal a la santidad, suponía un momento indiscutiblemente significativo. Significaba y dejaba plasmada en la Lumen Gentium la declaración inequívoca de que la común pertenencia al pueblo de Dios precede a la distinción en virtud de carismas, servicios o ministerios. Aquí ya, por lo tanto, encontramos un primer enlace fundamental que conecta con la vida consagrada, con la realidad sacramental. Si tradicionalmente el bautismo se le ha definido como vita spiritualis janua, es decir, puerta de la vida espiritual, o también algunas veces como puerta de los sacramentos, si la vida consagrada está fundamentada en el bautismo, hunde precisamente la consagración sus raíces en el bautismo, a la vida consagrada también podemos decir del bautismo que es pórtico de la vida consagrada, fide consecrate janua, ¿no? Es decir, el acontecimiento bautismal, ese es el gran pórtico, la gran referencia, el gran acontecimiento cristológico donde hunde sus raíces la vida consagrada. Por lo tanto, vida cristiana, vida consagrada, hunden sus raíces en el mismo acontecimiento sacramental. Y puesto que hunden sus raíces en el acontecimiento sacramental, de esa dimensión sacramental tiene que sacar unas consecuencias y unas dimensiones importantes. ¿Cómo vamos a desarrollar esta primera reflexión? Bueno, pues en primer lugar analizaré ambos documentos. Ya lo ha explicado el Padre Cristo Rey. Nos vamos a fijar hoy especialmente en dos exhortaciones apostólicas posinodales procedentes de dos sínodos eclesiales que se han fijado o han tratado de estudiar y profundizar lo que es el sacramento de la penitencia y el sacramento de la Eucaristía. Digamos, los dos sacramentos fuertes también de la vida cristiana cotidiana, por decirlo así, ¿no? Estos son los sacramentos que repetimos con frecuencia y que, por lo tanto, nutren y alimentan la vida cristiana y la vida de los consagrados de un modo significativo. En segundo lugar, realizaré un breve estudio, una significación de lo que es la dimensión sacramental de la vida consagrada, y me voy a detener en 4 aspectos, 4 dimensiones, 4 valores, lo digo ahí, con la que podemos comparar. Sabemos que la vida consagrada no es un sacramento como tal, pero sí que tiene una dimensión sacramental muy importante, porque trata de significar, de hacer presente, de plasmar, de ser símbolo de una realidad mucho más profunda y mucho más densa, que de alguna manera también trata de edificar y construir a la edificación de la Iglesia. Y por lo tanto me detendré en esos valores de la dimensión sacramental de la vida consagrada. Y a continuación, finalmente, trataré de hacer una pequeña reflexión también sobre la relación entre los sacramentos y la vida consagrada. Cómo se relacionan, fundamentalmente estamos estudiando penitencia y Eucaristía, y también podríamos hacer alguna alusión al bautismo como ese centro y ese núcleo desde el cual se fundamenta nuestra consagración. Bien, estamos ante dos documentos separados por 23 años en el tiempo. 23 años en el tiempo es casi una generación, pero que si repasamos el contexto de ambos, pues tampoco se diferencian tanto, aunque lógicamente poseen sus necesarias peculiaridades temporales. Pero sí que es verdad que la vida, últimamente parece que corre demasiado deprisa, ¿no? Dicen que en el siglo XX se ha avanzado, digamos, la vida, la historia, sobre todo los descubrimientos, los avances técnicos, tecnológicos, han avanzado más que en los 19 siglos anteriores, ¿verdad? Por lo tanto, ha habido una revolución total, técnica, industrial, y no digo nada desde el punto de vista de las comunicaciones, que ha sido la gran revolución. Bueno, le separan 23 años. Significa que los contextos, siendo más o menos iguales, también tendrán sus diferencias, sus diferentes peculiaridades. Cada uno se centra en una temática, penitencia, Eucaristía, está clarísimo. Pero ambos son exhortaciones apostólicas, por lo tanto poseen la misma categoría magisterial,
y están surgidas, han sido emanadas de la reflexión de un sínodo dedicado a cada uno de los temas, ¿no? A cada uno de los temas. Ambas tratan de los sacramentos, pero cada una se centra en el suyo, aunque sabemos que la conexión inseparable entre penitencia y Eucaristía es un elemento también fundamental de nuestra vida cotidiana. Ambas van dirigidas al pueblo de Dios, pero para los consagrados revisten un cariz especial por la dimensión sacramental que posee la misma vida religiosa. Bien, pasamos en primer lugar a echarle un vistazo al primer documento, que es el de Reconciliatio et Penitencia. ¿Cuál es el contexto en el cual aparece este documento? Bueno, pues aparece en el en el año 1984. Pero ya les digo ahí que en el año 1982 se le había pedido a la Comisión Teológica Internacional que elaborara un documento profundamente teológico, ¿verdad?, a propósito de la penitencia. Y también lo hizo, también lo hizo y lo tienen ahí puesto. Yo creo que eso sirvió de mucha base a la hora de afrontar el sínodo. Es decir, se le pidió a la Comisión Teológica Internacional que para preparar el sínodo también elaborara un documento pues que pudiese valer de un referente fundamental en un momento determinado. Y fíjense que el documento de la Comisión Teológica Internacional se llama la reconciliación y la penitencia, y el del Papa se llama Reconciliatio et Penitencia. O sea, están prácticamente igualados. En segundo lugar, quiero decirles que también es importante que el Papa en el documento utiliza, digamos, los dos nombres del sacramento. El sacramento tiene más nombres, Muchas veces se le ha llamado el sacramento del perdón, o el sacramento de la misericordia, o el sacramento de la conversión. Algunas veces, cuando se hace un estudio sobre el nombre del sacramento de la penitencia, muchas veces se le cita como el cuarto sacramento, para no citarlo, ¿no?, para distinguir y dirimir cuál sería el mejor nombre que, digamos, le vendría bien a este sacramento, ¿no? Entonces, como se le ha llamado de varias formas, digamos, el nombre oficial es el de la penitencia, que tiene sus valores, tiene su fuerza teológica también muy importante, porque la Iglesia en los primeros siglos vivía desde un punto de vista tremendamente penitencial. Incluso todo el proceso de reconciliación y de perdón de los pecados en la Iglesia antigua estaba bajo el signo de la penitencia. Era pedir la penitencia, era asumir la penitencia, era dar la penitencia, era liberarse de la penitencia. O sea, toda una dinámica penitencial muy fuerte. Pero también es verdad que la palabra reconciliación, que también está admitida comúnmente y teológicamente y de alguna manera habitualmente, comporta también unas connotaciones muy importantes, en cuanto que reconciliación supone un carácter dialogal muy importante, en cuanto que Dios y el hombre se ponen en contacto. El hombre ha roto la relación con Dios, el pecado ha roto esa relación con Dios, con los hermanos, con el mundo, y se vuelve a reconciliar, se vuelve a restaurar, las relaciones se vuelven a rearmar de alguna manera, y por lo tanto tiene un carácter muy fuerte. San Pablo habla de esa reconciliación, de esa recapitulación de todas las cosas en Cristo, y por lo tanto también tiene un trasfondo bíblico muy importante. Bien, aparte del nombre, que es significativo y que nos puede servir también de orientación, digo, y de este contexto del documento de la Comisión Teológica Internacional, me interesa señalar que en ese momento hay un número o una pequeña parte de la introducción del documento en la cual el Papa habla del contexto en el cual se está publicando esa exhortación. Y me ha sorprendido, ¿verdad?, porque habla de un mundo en pedazos. Un mundo en pedazos. No sé si hoy podríamos repetir este contexto o no, pero él habla de un mundo en pedazos, ¿no? En francés dice éclaté, en italiano dice frantumato, en italiano dice frantumato, éclaté, ¿no? Por lo tanto, habla de numerosas, profundas y dolorosas divisiones. Habla en primer lugar de algunas fracturas seculares. Habla, claro, dice naciones contra naciones,
están, digamos, enfrentadas y hay divisiones muy fuertes. Y luego habla de bloques de países enfrentados en una afanosa búsqueda de hegemonía. Tengamos en cuenta que estamos en el año 1984 y, por lo tanto, el muro de Berlín todavía no ha caído. Estamos todavía en una situación en la cual los dos bloques, ¿verdad?, el comunista y el capitalista, el occidental, están todavía en una tensión. Bueno, no, ya no era tanta la tensión, pero sí que todavía había unas dificultades, unas tensiones. Alemania Oriental estaba separada, todo el bloque del Pacto de Varsovia también tenía pues unas tensiones también militares muy importantes, ¿no? Entonces, el Papa está hablando de una tensión entre naciones, entre bloques de países enfrentados en búsqueda de hegemonía. Dice, esto ya casi todo lo que viene a continuación casi lo podríamos suscribir en el contexto actual y se podría trasladar al contexto del 2007 también. Dice, creciente desigualdad entre grupos, clases sociales, antagonismos ideológicos aún no apagados, contraposición de intereses económicos, y luego recalca otros factores como conculcación de derechos fundamentales contra la vida y la vida digna, presiones contra la libertad de los individuos y colectivos, y él habla lógicamente de la conculcación de los derechos contra la libertad religiosa, que existían entonces, bueno, digamos en todo el bloque oriental, pero hoy siguen estando muy actuales en otros países, en diferentes latitudes y continentes, ¿no? Discriminación racial, cultural, religiosa, violencia y terrorismo. Fíjense, violencia y terrorismo. Digamos, el terrorismo sería de otra manera, pero hoy estamos viviendo una situación de terrorismo internacional también muy fuerte. Por lo tanto, el contexto no es tan diferente. Acumulación de armas convencionales o atómicas, está todavía la carrera armamentística, la preocupación por las armas nucleares, carrera de armamentos, distribución inicua de las riquezas del mundo. Bueno. Y luego también estas serían las fracturas seculares, pero también habla de algunas fracturas eclesiales. También en la Iglesia se experimenta una cierta división, un cierto pecado, una cierta fractura dentro de ella. Habla de las escisiones entre las iglesias y comunidades eclesiales. La fractura y la división dentro de la única Iglesia de Cristo es algo que se vive con mucho dolor en el ámbito y en el seno de las iglesias. Divisiones entre sus mismos componentes, causadas muchas veces por la diversidad de puntos de vista y de opciones en el campo doctrinal y pastoral. Todavía estaba un poco coleando toda la cuestión del tema de la teología de la liberación y, por lo tanto, en los años 80 todavía había reminiscencias de aquello. Bueno, pues ante esta situación de un mundo hecho pedazos, de divisiones, de fracturas, de enfrentamientos, de tensiones, de rupturas, bueno, frente a toda esta situación, el Papa quiere proponer entonces un texto a toda la Iglesia, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de lo que significa el misterio del pecado, la reconciliación por parte de Cristo y, de alguna manera, la búsqueda también de esa vuelta a la armonía entre el hombre y Dios. Esa sería un poco la mirada fundamental. El Papa, en medio de esta situación, habla de una nostalgia de la reconciliación y de una mirada que el sínodo quiere hacer como servicio a todo el mundo. Bien, respecto a la estructura, tiene tres partes fundamentales, como los documentos magisteriales han optado normalmente ya en los últimos decenios por concretarse en tres núcleos fundamentales que luego se desarrollan. El primero de ellos es el de la conversión y la reconciliación como una tarea y empeño de la Iglesia. En esta primera parte trata de la Iglesia en el cumplimiento de su misión reconciliadora, en la obra de conversión de los corazones, en orden a un renovado abrazo entre el hombre y Dios, entre el hombre y su hermano, entre el hombre y todo lo creado. Realiza una lectura de la parábola del Hijo Pródigo, lo pone como un texto paradigmático, ¿verdad?, de reconciliación, que titula Del hermano que estaba perdido al hermano que se quedó en casa. Es un título bastante sugerente. Hemos pasado esto del Hijo Pródigo al Padre Misericordioso. Bueno, pues esta es la parábola de los dos hermanos, del que estaba perdido y del que se quedó en casa. Bueno, repasa seguidamente las fuentes de la reconciliación a la luz de Cristo reconciliador y la Iglesia reconciliada y reconciliadora,
y finalmente subraya la iniciativa de Dios en la reconciliación y analiza el ministerio de la mediación en la Iglesia. Por lo tanto, es un primer capítulo, digamos, pues bíblico respecto a la fundamentación, a la inspiración, pero también cristológico y eclesiológico, muy fundamental. En la segunda parte aborda el tema del pecado, ¿no? Digamos el mysterium iniquitatis, el misterio del mal, pero frente a ese misterio del mal contrapone el mysterium pietatis. En esta segunda parte se indican las causas, la causa radical de toda laceración o división entre los hombres y ante todo con respecto a Dios, el pecado. Y frente al misterio del pecado aparece el mysterium pietatis arraigado en Cristo que invita a una vida reconciliada. Y finalmente, en la tercera parte, aborda la pastoral de la penitencia y de la reconciliación. Son aspectos ya más prácticos de la celebración del sacramento, señalando aquellos medios que permiten a la Iglesia promover y suscitar la reconciliación plena de los hombres con Dios y por consiguiente de los hombres entre sí, y apunta como varias dimensiones importantes, ¿no?, para profundizar en ella y hacerlo, ¿no? El diálogo, la catequesis y los sacramentos. Los sacramentos también son fuente de reconciliación y son fuente también de vivencia de la penitencia. Sabemos que en la Eucaristía, en el acto penitencial, bien celebrado, bien dispuestos, se nos perdonan, digamos así, los pecados leves, ¿no?, cuando hay verdadero arrepentimiento, verdadera conversión, verdadero acto de contrición, en ese sentido, en la Eucaristía. Por lo tanto, todos los sacramentos también pueden tener una cierta relación con el sacramento de la penitencia y conectan directamente para vivir este misterio de piedad y de reconciliación. Y finalmente analiza la celebración del sacramento de la penitencia en cuanto tal y sus estructuras y las condiciones en las cuales se tiene que celebrar en diferentes momentos. Bien, entonces yo creo que nos hacemos idea un poco de este sínodo, de este documento, en el contexto sobre todo en el que se realiza, se vive, y sobre todo de su estructura tripartita fundamental, partiendo de esa tarea y empeño de la Iglesia reconciliadora, de ese núcleo cristológico y eclesiológico, del estudio del misterio del pecado y del misterio de Dios, de ese mysterium pietatis, y de los modos normales en los cuales la Iglesia ofrece la reconciliación a los fieles, ¿no?, la reconciliación con Dios. Bien, y en segundo lugar me centro en analizar brevemente también el documento Sacramentum Caritatis, que es ya la otra exhortación apostólica centrada en la Eucaristía. Les he traído esto para que lo vean. Esto es un sínodo. Si lo ven aquí, son 1000 páginas. Esto es un sínodo, 1000 páginas. Pero aquí está todo lo que hay en un sínodo. Bueno, algunos dirían, esto no es nada, porque lo importante del sínodo es la vivencia, es decir, la participación, la comunión, la experiencia de sinodalidad. Efectivamente, todo esto aquí no se ve, pero esto, digamos, es todo el fruto que se puede luego presentar, está aquí. Aquí están, ya saben que los sínodos funcionan, primero se anuncia, hay un anuncio, una preparación, unas encuestas, luego vienen unos lineamenta, sobre los lineamenta y la respuesta a los lineamenta viene el instrumentum laboris, después del instrumentum laboris ya viene la asamblea sinodal, se hace una relación ante disectacionen y post disectacionen, o sea, antes están las intervenciones de los padres sinodales, están los círculos menores donde se van configurando, vienen las proposiciones de los padres y al final ya el Papa 2 años después así saca la exhortación apostólica. Bueno, pues todo eso se resume aquí. Lógicamente 1000 páginas no se pueden resumir fácilmente, pero bueno, no tardaríamos aquí un curso entero en presentar esto. Voy a tratar de hacer también, a modo de síntesis, una presentación de este documento. En primer lugar, el contexto. El contexto ya cambia, digamos. Han pasado 23 años y hay un cambio, bueno, también significativo. Hay un cambio de pontificado. Ya no tenemos al Papa Juan Pablo II, que muere en abril de ese año, y en abril en abril, ¿no? Bueno, en
en ese mismo año, en ese mismo mes, sale elegido Benedicto XVI como nuevo pontífice y le toca, en octubre de ese mismo año, ya presidir el sínodo sobre la Eucaristía. Entonces, por lo tanto, ya nos encontramos con un cambio significativo. Y yo creo que ha habido como dos claves fundamentales sobre las cuales Benedicto XVI ha insistido en su pontificado, en numerosos documentos, intervenciones, discursos, que yo creo que han sido dos preocupaciones importantes que él ha tenido a lo largo de estos años. Una ha sido el tema del relativismo moral. O sea, la cuestión del relativismo moral, después de en una sociedad secularizada, en una sociedad posmoderna, en una sociedad que de alguna manera con un alto grado de indiferencia en tantos aspectos, el tema del relativismo ha sido una cuestión que él ha tratado también de luchar contra ella y de proponer, en el fondo de ofertar la propuesta cristiana en contra de un relativismo en tantas cosas, sobre todo en el ámbito moral, pero en otras cuestiones también, ¿no? Y la segunda cuestión que yo creo que ha perseguido un poco el pontificado de Benedicto XVI, él ha insistido mucho en el tema de la paradoja de la modernidad. La paradoja de la modernidad consistiría en que la modernidad nos habría hecho creer que era necesario matar a Dios para que el hombre viviera, que era necesario matar a Dios para que el hombre pudiera crecer, que era necesario acabar con Dios para que el hombre pudiera desarrollarse plenamente. Entonces, en este ámbito, el de la paradoja de la modernidad, él justamente ha hecho toda un alegato fortísimo intelectual a propósito de que solamente allí donde Dios es afirmado, el hombre es afirmado. Solamente donde está Dios, allí el hombre alcanza y cobra su propia dignidad, su propia libertad, sus propias aspiraciones pueden llegar a conseguirse. Por lo tanto, el contexto, digamos, ya es un siglo XXI, ¿verdad? Ya estamos en el siglo XXI, casi llegando en el 2007 al primer decenio, a la primera década, y por lo tanto es un momento también de mayor preocupación por toda la cuestión de secularización y de posmodernidad que se ha ido cerniendo y se ha ido preparando durante todo el final del siglo XX. Bien, y en segundo lugar, este documento del Sacramentum Caritatis está rodeado por otros muchos documentos sobre la Eucaristía y sobre todo precedido por el tema del Gran Jubileo del año 2000, que el Papa Juan Pablo II también había preparado. Pero les cito ahí solo a modo de ejemplo, ¿no? Ya en el año 2005 habían salido unas sugerencias y propuestas en el año de la Eucaristía, con todo lo que eso también tiene trasfondo teológico y propositivo. Había salido la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, también la encíclica Ecclesia de Eucaristía de Juan Pablo II, y en el año 2004 una instrucción de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre Redención y Sacramentum, que volvía a repetir todas las normas litúrgicas que había que, digamos, cuidar dentro de la celebración para que no, se pudieran dar determinados abusos en algunos lugares, ¿no? Y volvía a repetirlo todo. Con lo cual hay un panorama también en este contexto eucarístico muy importante de preparación del sínodo, acompañado por todo este, digamos así, armamento teológico y armamento documental para la preparación del sínodo. Ahora bien, la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, como muchos otros documentos eclesiales, no se sitúa en una perspectiva puramente doctrinal ni en otra perspectiva puramente práctica. Consciente del vasto patrimonio doctrinal y disciplinar acumulado a través de los siglos sobre este sacramento, dice el número 5, el texto adopta un enfoque teológico-pastoral para afrontar los tres núcleos fundamentales del documento, que son las tres partes que tienen ahí y que yo creo que son bastante, pedagógicamente son muy claras, muy precisas y muy certeras, ¿no? Es decir, el misterio que se ha de creer, el misterio que se ha de celebrar y el misterio que se ha de vivir. La Eucaristía es cada uno de esos tres misterios también. El misterio para ser creído, para ser celebrado y para ser vivido. Se trata, en definitiva,
de la celebración de la fe eucarística expresada finalmente en el servicio de la caridad que los cristianos prestan en el mundo. De hecho, el mismo documento declara al principio la finalidad que prosigue, y dice así: recomendar que el pueblo cristiano profundice en la relación entre misterio eucarístico, acto litúrgico y el nuevo culto espiritual que se deriva de la Eucaristía como sacramento de la caridad. A este objetivo responde perfectamente su estructura tripartita: la Eucaristía como misterio que se ha de creer, celebrar y vivir. La trilogía fe, celebración, vida es un reflejo de otra trilogía que, según la encíclica Deus Caritas Est, articula esencialmente la misión de la Iglesia: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Es decir, querigma martiría, anuncio, testimonio; liturgia, celebración; diaconía, servicio de caridad. Se me ha olvidado decir, no sé si lo tengo por ahí, porque esta encíclica también, digamos, que marca o que tiene esta relación. Esta ya es la primera encíclica de Benedicto XVI. Es curioso que el tema de la caridad para Benedicto XVI, de los, creo que fueron 7 documentos los que él sacó fuertes, ¿no? 4 exhortaciones apostólicas possinodales y 3 encíclicas, pero una es Deus Caritas Est, esta es Sacramentum Caritatis, y la otra es Caritas in Veritate, ¿no? La encíclica de carácter más social, ¿no? Con el tema del amor, de la caridad, como unas cuestiones fundamentales. Una de las tesis de fondo de la exhortación que nos ocupa es la novedad radical y el carácter definitivo del culto cristiano, y cómo debe entenderse y vivirse este culto, que en cierto sentido se identifica con la vida cristiana. Sobre el trasfondo del misterio y la misión de la Iglesia, la vida cristiana está caracterizada toda ella como culto espiritual que se centra en la celebración eucarística. Esta cuestión del culto espiritual lo desarrolla de una manera fundamental la exhortación apostólica, y yo creo que es una clave también muy importante que, como luego diré, conecta muy bien con la vida consagrada, porque también nuestra vida consagrada tiene una dimensión cúltica, sacrificial, espiritual, muy importante, de ofrecimiento, de ofrenda. Hace poco leía un libro del cardenal Martini que se titula Las alas de la libertad. Las alas de la libertad son unos ejercicios espirituales que el cardenal Martini impartió ya al final de su vida, profundizando sobre la carta a los romanos. Y tiene una meditación muy bonita, preciosa y de gran calado y de gran profundidad, a propósito del capítulo 12 de la carta a los romanos, que habla precisamente de esta dimensión de ofrecimiento, ¿no? Los versículos 1 y 2 ya lo recuerdan, ¿no? Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofreceros como sacrificio vivo, ese lenguaje cultural tan importante, como culto espiritual, razonable, racional, lo que la trella, espiritual, digno de Dios, según la capacidad, o sea, espiritual, este culto espiritual significaría que es digno de Dios según la capacidad que razona y ordena. No es ritual y exterior, sino que es espiritual y vital. Implica el cuerpo, implica toda la vida. Y luego ya va hablando, sigue el versículo, no os conforméis con la mentalidad de este siglo. Y esta expresión de no conformarse con la mentalidad de este siglo, el cardenal Martini la compara a de rechazar los ídolos que él llama los ídolos tribus, los ídolos fori, ¿no? Los ídolos del fuero, de los espejos, del teatro. Él habla en algunos aspectos, los va detallando en algún momento, ¿no? Y finalmente diciendo con el versículo, transformaos por la renovación de la mente para poder discernir lo que es voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Es una meditación muy interesante, yo creo, muy profunda, como eran las del cardenal Martini, y al mismo tiempo de una gran sencillez y de gran impacto también espiritual. Bueno, en esta clave del culto espiritual tenemos ahí, por lo tanto, esos 3 núcleos fundamentales. El primero es, por lo tanto, el misterio que se ha de creer. Este misterio que se ha de creer, en él
aparece la relación entre la Eucaristía y la Trinidad, entre la Eucaristía y Jesús, entre la Eucaristía y el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos y finalmente María. Es decir, es un primer núcleo más teológico, que es precisamente la fe de la Iglesia. ¿Qué cree la Iglesia sobre la Eucaristía? ¿Dónde hunde sus raíces la fe eucarística? Pues partiendo de la Trinidad, de Jesús, de la Iglesia. ¿Qué papel juega la Iglesia? Tantas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Eclesia de Eucaristía, Eucaristía de Eclesia, ¿no? La Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía alimenta a la Iglesia y hace edificar a la Iglesia. Bien. En la segunda parte es ya el misterio que se ha de celebrar. Y habla de una dimensión muy importante que es la celebración del Christos totus, esta expresión tan importante de trasfondo agustiniano también muy importante, ¿no? Cabeza y cuerpo, Cristo total. Y dice así: la belleza intrínseca de la liturgia tiene como sujeto propio a Cristo resucitado y glorificado en el Espíritu Santo, que en su actuación incluye a la Iglesia. En esta perspectiva es muy sugestivo recordar las palabras de Agustín, que describen elocuentemente esta dinámica de fe propia de la Eucaristía. El gran santo de Hipona, refiriéndose precisamente al misterio eucarístico, pone de relieve cómo Cristo mismo nos asimila así: este pan que vosotros veis sobre el altar, santificado por la palabra de Dios, es el cuerpo de Cristo. Este cáliz que lo contiene, santificado por la palabra de Dios, es sangre de Cristo. Por medio de estas cosas quiso el Señor dejarnos su cuerpo y sangre, que derramó para la remisión de nuestros pecados. Si lo habéis recibido dignamente y vosotros sois eso mismo que habéis recibido, si lo habéis recibido dignamente, vosotros sois eso mismo que habéis recibido. Así podemos contemplar la acción misteriosa de Dios que comporta la unidad profunda entre nosotros y el Señor Jesús. En efecto, no se ha de creer que Cristo esté en la cabeza sin estar también en el cuerpo, sino que está enteramente en la cabeza y en el cuerpo. Bien, y después de repasar ese concepto del Cristo total, habla de la estructura de la Eucaristía, repasando todas sus partes, habla también de la actuosa participatio, de esta participación activa que el Concilio Vaticano II, desde la Sacrosanctum Concilium, pidió, ¿no? Que hubiera una verdadera y una activa participación por parte de los fieles a la hora de la celebración, ¿no? Y que por lo tanto tenía que haber esa implicación vital, espiritual, participativa en cierta medida con los sacramentos que se estaban celebrando. Superar toda actitud pasiva, toda actitud de espectador y pasar a una actitud activa en la celebración del sacramento. Y finalmente, la tercera parte es la del misterio que se ha de vivir. Es decir, cómo la vida, en el fondo, tiene una forma eucarística. Hay una forma eucarística de la vida, en cuanto que es ofrecimiento, y eso lo vamos a ver a continuación. Y en segundo lugar, una cosa que también sería muy interesante para toda la cuestión de la nueva evangelización. Habla de la Eucaristía como un misterio que se ha de anunciar. Es decir, la Eucaristía tiene una dimensión misionera extraordinaria. El ite missa est se puede interpretar de muchas maneras, pero ciertamente a la Eucaristía se viene con la vida, se celebra la vida y se sale a la vida. Y en ese salir a la vida también tiene una dimensión de anuncio explícito de la fe, del mensaje, de la persona de Jesucristo muy importante, y en el fondo del Evangelio de la caridad, que comporta también esta celebración que uno ha hecho. Y finalmente es un misterio no solo que se ha de anunciar a los creyentes, a los fieles, a los de la Iglesia, sino que es un misterio que se ha de ofrecer al mundo. También la Eucaristía comporta una mística del sacramento que tiene un carácter social, que tiene un carácter también que implica a las personas a su propia dinámica de entrega, de generosidad, de compromiso, de solidaridad con todo el mundo. Y por lo tanto la Eucaristía es un misterio que se puede ofrecer a todo el mundo, sean creyente o no. Bien, avanzamos y pasamos a ese número 4,
visto ya los dos sínodos, los dos documentos estructurantes de esta reflexión, nos interesa ahora ver un poco cuál es esta relación, esta vinculación tan fuerte y tan estrecha entre los sacramentos y la propia vida consagrada. Y para eso quiero dedicarle brevemente como 4 valores que tendría la dimensión sacramental de la vida consagrada. En primer lugar, sería el valor escatológico. La vida, según los consejos evangélicos, tal como aparece visiblemente en la Iglesia, muestra como signo a la Iglesia en cuanto que es sociedad que tiende hacia un fin escatológico situado en el más allá, y sobre todo porque la gracia de Dios se ha apoderado victoriosamente de ella. Por lo tanto, esta dimensión absolutamente escatológica yo creo que es una de las claves que más se ha repetido y más se ha realzado a lo largo de la historia de la teología con respecto a la vida consagrada. El mismo Papa Benedicto XVI, cuando hablaba a los superiores y superioras generales en un momento determinado, en el año 2010, que decía y expresaba una fórmula que para mí me parece bastante adecuada y yo creo que es muy sugerente y de un calado teológico profundo, que es la de comparar a los consagrados como buscadores de Dios. En esta búsqueda de Dios les recordaba el Papa que también los consagrados que buscan a Dios en la palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, en sus hermanos, esta búsqueda de Dios comporta también una dimensión escatológica de las cosas últimas muy importante. Exactamente decía: pasáis de las cosas secundarias a las esenciales, a lo que es verdaderamente importante. Buscáis lo definitivo, buscáis a Dios, mantenéis la mirada dirigida hacia Él. Como los primeros monjes, cultiváis una orientación escatológica. Detrás de lo provisional, buscáis lo que permanece, lo que no pasa. Fin de la cita. Si acudimos al planteamiento clásico de las dimensiones de los sacramentos, podemos recordar lo que el mismo Santo Tomás decía ya de los sacramentos. Los sacramentos tienen una dimensión rememorativa, tienen una dimensión demostrativa en el momento y tienen una dimensión anticipatoria, prognosticum, decía, es un signo rememorativo, es un signo demostrativo y es un signo anticipatorio. Por lo tanto, la misma dimensión sacramental también comporta una dimensión escatológica muy fuerte y, por lo tanto, si la vida consagrada tiene esa dimensión o participa de una cierta dimensión sacramental, también la significará este anuncio o preanuncio de las realidades futuras, ¿no?, de aquellos bienes que están en el cielo. Bien, en segundo lugar, contamos con un valor cristológico. El segundo rasgo fundamental es que la vida consagrada es signo. Es signo, muchas veces se le ha dicho que es memoria Jesu, es decir, que la vida consagrada está llamada a ser memoria permanente de aquel estilo de vida o a reproducir aquel estilo de vida que Jesús llevó cuando compartió con nosotros en la tierra, ¿verdad?, esta experiencia, etapa vital. Entonces, es reproducir los mismos rasgos, llevar las mismas marcas que Jesús llevó en su vida terrena. Significa representar esta relación entre la vida religiosa y Cristo, de alguna manera. La misma Lumen Gentium lo decía así: la consagración será, por tanto, más perfecta cuanto por vínculos más firmes y más estables represente mejor a Cristo, unido con vínculo indisoluble a su Iglesia. Y más adelante habla de esta dimensión de representación, dice: el mismo Estado imita más de cerca y representa perennemente en la Iglesia el género de vida que el Hijo de Dios tomó cuando vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre y que propuso a sus discípulos que le seguían. Por lo tanto, la vida religiosa se constituye así en una prefiguración incesante y una imitación más directa del modo concreto en el que el Hijo de Dios ha llevado a término su misión en esta tierra, especialmente por los 3 rasgos distintivos: la consagración virginal por el reino de los cielos, la pobreza voluntaria, existencial y total, y la obediencia absoluta al Padre en el cumplimiento de su voluntad salvífica. El tercer valor de la dimensión sacramental de la vida consagrada sería esta dimensión profética, en cuanto que la vida consagrada anuncia, manifiesta una prioridad
fundamental del reino de Dios y recuerda a todos los cristianos también esta prioridad, digamos así, basileica, podríamos decir, sobre todo lo demás. Esta peculiar forma de la existencia cristiana se caracteriza por un modo de seguimiento y de imitación particular que algunos también han denominado signo profético. Es decir, la propuesta y el testimonio de la vida de Jesús y el Evangelio. Se podría decir que el aspecto trascendental de la vida consagrada a Dios brilla su peculiar y modo, de un modo peculiar, bajo un suyo, y ofrece esta dimensión de profecía colocando a Dios por encima de todo lo demás. Por sí misma, la vida religiosa es profecía. La institución religiosa, ya sólo por los valores y modos de vivir evangélicos que propone, es de por sí contestación de la mundanidad y por tanto palabra profética. Cuando el Papa tuvo este encuentro con los superiores generales, después del cual se publicó un resumen entero y que fue titulado como Despertad al mundo, también recordó allí la dimensión profética de la vida religiosa de una manera muy significativa, ¿no? Él también ahí denunciaba diciendo que hay que tener cuidado con los falsos profetas y que uno no puede ser solo profeta de palabra, sino que tiene que ser profeta también con el testimonio, y que muchas veces o capa de palabrería se pueden esconder mucha falsedad o mucha hipocresía profética. Pero sí que destacaba precisamente esta dimensión profética de la vida consagrada, recordando los valores fundamentales y prioritarios del reino de Dios sobre todos los demás que tenía que llevarla. Y avanzo sencillamente un apunte: el valor neumatológico que conlleva la dimensión de signo de la vida religiosa. Este aspecto proviene de la fuerza del Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Por medio del Espíritu de Jesús es llevado al desierto de la tentación e inmediatamente a la misión de predicar el reino de Dios, que lleva el signo de Dios y va acompañado de los signos milagrosos, los semella. Los consagrados, dice Vita Consecrata 6, son portadores de la cruz, staurophoroi, y al mismo tiempo son portadores del Espíritu, pneumatophoroi, hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar secretamente la historia con la alabanza y la intercesión continua, con los consejos ascéticos y las obras de caridad. Y bien, y ya nos adentramos en esta parte de estudio más concreto de los sacramentos y la vida consagrada. Aquí deseo partir de una premisa fundamental que conecta con este sacrificio cultual que antes comentábamos, que el cardenal Martini había también profundizado en unos ejercicios espirituales, comentando el capítulo 12 de Romanos. La instrucción, ya en un documento específicamente, digamos así, magisterial para la vida consagrada, como es la declaración sobre las orientaciones sobre la formación en los institutos religiosos, la Potissimum Institutioni, dice, aborda este tema diciendo lo siguiente: la liturgia de la Iglesia es para los religiosos el vértice por excelencia al cual tiende toda una comunidad y la fuente de donde emana su vigor evangélico. O sea, por lo tanto, nos recuerda el magisterio de la Iglesia que la liturgia es para los consagrados, dice específicamente ya para los religiosos, el vértice por excelencia al cual tiende toda la comunidad y la fuente de donde emana todo su vigor evangélico. Lógicamente está haciendo alusión a Sacramentum Concilium número 2, ¿no? La liturgia es la fuente, es la fuente de toda la vida cristiana, es la fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y luego, más adelante, habla de la Eucaristía como el centro y cumbre, o centro y culmen también de la vida cristiana. Está haciendo un poco parangonando o parafraseando estas dos expresiones clásicas que se refieren en general a la vida cristiana, pero recuerda también aquí en la vida consagrada cómo la liturgia ha de ser motor, ha de ser vértice, ha de ser cumbre hacia la cual se tiende y es fuente y energía para toda la actividad misionera y evangelizadora. Por lo tanto, la liturgia se constituye en un centro y en un vértice, un motor fundamental para toda la vivencia
de la consagración y al mismo tiempo toda la vivencia de la misión. Que la vida religiosa posea una dimensión sacramental significa que no solo tiene una relación con Cristo como protosacramento y la Iglesia como sacramento fundamental, sino que también ha de poseer una relación con las 7 celebraciones litúrgicas en las que actualizamos la salvación de Dios. Es decir, si la vida consagrada tiene esta dimensión sacramental, pues tendrá la relación sacramental con Cristo, que es protosacramento. Cristo es el sacramento del Padre, imagen visible de Dios invisible. Rezamos en el himno a Colosenses tantas tardes, en vísperas. Tendrá una relación con la Iglesia, que es sacramento fundamental de Cristo, y tendrá que tener también una cierta relación con las 7 autorrealizaciones de la sacramentalidad de la Iglesia, que son las 7 celebraciones litúrgicas, el septenario sacramental. Con algunas más, con otras menos, con unas será más fácil encontrarle el enganche, con otras menos. Como aquí estamos reflexionando con el tema de la penitencia y del bautismo y de la Eucaristía, me voy a saltar el tema del bautismo, que como luego vamos a tener el texto, lo tendremos en el segundo cuatrimestre, para el libro, quizá ya lo deje incluido ahí, pero ahora me voy a centrar nada más en la dimensión de la penitencia, y en la de la Eucaristía. El Concilio Vaticano II, por lo tanto vamos a la penitencia. El Concilio Vaticano II había pedido a los superiores que, gobernando a sus súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la persona humana, les dejaran la debida libertad por lo que se refiere al sacramento de la penitencia y a la dirección de conciencia. Esta sería como la primera clave que tenemos de la relación entre religiosos y penitencia, digamos, desde el concilio para acá, el Perfecte Caritatis número 14. Ahora bien, 20 años después, o sea, ya se pedía a los superiores que dieran libertad respecto al sacramento de la penitencia y a la dirección de conciencia. 20 años después, el Código de Derecho Canónico recalcaba esta faceta de la vida del religioso viviendo 3 aspectos: la conversión del alma a Dios, el diario examen de la conciencia y el acercamiento frecuente al sacramento de la penitencia, ¿no? Cómo vivir esta dimensión de reconciliación, de conversión, de penitencia continua. El Código la cifraba en estos 3 aspectos. Repito, la conversión del alma a Dios, el diario examen de la conciencia y el acercamiento frecuente al sacramento de la penitencia. Y el mismo documento sobre las orientaciones de la formación en los institutos de vida religiosa, que hemos citado antes, el Potissimum, habla también en el número 22 del sacramento diciendo lo siguiente: por el sacramento de la reconciliación celebrado frecuentemente, en fin, ellos, los religiosos, reciben de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados y son reconciliados con la Iglesia y con su propia comunidad a quien han herido con su pecado. Aquí conviene resaltar también algo que yo creo que ha sido también una de las grandes recuperaciones del Concilio Vaticano II, que ha sido la dimensión eclesiológica del sacramento de la penitencia. Digamos que el sacramento de la penitencia durante mucho tiempo se vivió desde una clave muy personal y muy privada, clave muy personal, muy privatista, muy, por decirlo así, muy solipsista. El Concilio Vaticano II redescubre, recuperando todas las fuentes patrísticas, la gran dimensión eclesial que tiene el sacramento de la penitencia y dando a entender que cuando se comete un pecado se hiere no solamente a Dios, ¿verdad?, o no solamente se hiere uno mismo, sino que se hiere a todo el cuerpo. Cuando uno comete un pecado, yo muchas veces en clase ponía un ejemplo, digo, aunque uno cometa un pecado él solo, en el Polo Norte, solo rodeado de los osos polares allí en medio de un iceberg, dice, ahí también hay una dimensión eclesial que se está hiriendo. Por lo tanto, si todo pecado tiene una dimensión comunitaria, toda reconciliación también comporta una dimensión comunitaria. De hecho, en la Iglesia antigua, esto era muy importante para la Iglesia antigua, se consideraba que solamente se había alcanzado el perdón de los pecados, es decir, la pax cum Deo, la paz con Dios, cuando se había alcanzado la reconciliación con la comunidad, cuando se había alcanzado esa reconciliación comunitaria. Y lógicamente desde la Iglesia antigua y desde toda la tradición de la Iglesia,
la reconciliación completa significaba la plena participación eucarística, es decir, comunión plena o comunión eclesial plena significa comunión eucarística plena. Solamente cuando estamos en plena comunión eclesial podemos comulgar juntos. Esta es la clave también que la Iglesia ha repetido durante toda su historia, ¿no? Bien. Por lo tanto, esta clave eclesial, que yo quería resaltar, esta dimensión eclesiológica que me parece muy importante. Y luego quiero también resaltar algo que, bueno, puede llevarnos también a una cierta semejanza, a una cierta comparación de la penitencia con la vida consagrada, y es partir del Lumen Gentium 8. Dice Lumen Gentium 8: la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación, santa simul et semper purificanda, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación. Creo que este número en el transcurso del concilio también tuvo su propia dificultad y su propia tensión, porque algunos querían poner, como algunos padres de la Iglesia santa y pecadora, la Iglesia santa y pecadora. Otros dijeron, la casta meretrix, ¿no?, que decían algunos padres también de la Iglesia a la hora de definir a la Iglesia. Otros dijeron, no, hay que poner hay que poner santa y necesitada de permanente reforma. Entonces esto chocaba porque la cuestión semper reformanda era una reminiscencia de las iglesias protestantes, ¿no?, de la tradición protestante. Entonces al final quedó el semper purificanda, es decir, la Iglesia es santa y al mismo tiempo necesitada de una permanente purificación. Bueno, aquí creo que puede haber un enganche interesante, porque el marco eclesiológico en el que se configura la vida consagrada es el de la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa y la vida consagrada, sabemos, Lumen Gentium, ¿no?, aunque no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece indiscutiblemente a su vida y santidad, vita consecrata y sumisión. Bueno, por lo tanto, esta dimensión de santidad conecta bien con la vida consagrada, teniendo otras vinculaciones con las otras notas de la Iglesia en cuanto a su unidad, catolicidad y apostolicidad. Es la santidad el marco fundamental de comprensión. Al igual que en la Iglesia, dentro de la vida consagrada hay santos y pecadores, pero lo importante es que se encuentra en un permanente proceso de purificación y renovación. Podríamos decir vita consecrata semper purificanda. Esta dimensión también. ¿Por qué digo esto? Porque también las comunidades religiosas son unos ámbitos, digamos así, privilegiados de vivencia de la reconciliación. Y por lo tanto la vida consagrada, que vive esta dimensión de santidad, vive esta dimensión también de permanente purificación, vive también una dimensión de permanente reconciliación. Los religiosos, por estar unidos de manera peculiar a la Iglesia, que busca sin cesar la penitencia y la renovación, Lumen Gentium 8, se configura de un modo especial con el sacramento de la penitencia, por medio del cual se restaura y se robustece en los miembros pecadores de la Iglesia el don de la metanoia, o conversión, metanoia, o conversión al reino de Cristo recibido en el bautismo. Se obtiene la misericordia de Dios, el perdón de la ofensa que se le hizo, y justamente se efectúa la reconciliación con la Iglesia a quien herimos con nuestro pecado. De este modo, el sacramento de la penitencia desempeña una función particularmente intensa en el desarrollo de la vida espiritual. Y esta vivencia de la penitencia, yo les he puesto ahí dos dimensiones desde las cuales se puede vivir de una forma más intensa. Hay un problema, ya les he dicho, con el tema del nombre de la penitencia, porque claro, muchas veces confundimos y cuando hablamos de la penitencia virtud y de la penitencia sacramento, y a las dos les damos el mismo nombre, a la virtud de la penitencia o a las obras de penitencia y al mismo tiempo al sacramento. Pero ambas están también muy relacionadas y están intrínsecamente relacionadas, por lo tanto tienen una relación muy fuerte entre ellas. El carácter penitencial de la vida consagrada, digamos, conecta bien con el carácter penitencial del propio sacramento o con la dinámica del sacramento de la penitencia. De este modo, los religiosos darán testimonio de la relación misteriosa existente entre la renuncia y la alegría, entre el sacrificio y la amplitud de corazón, entre la disciplina y la libertad de espíritu. La disciplina, el silencio necesarios para la oración
nos recuerdan que en la consagración por los votos religiosos existe un cierto ascetismo que abarca todo el ser. Bueno, entonces esta dimensión ascética puede conectar en parte con la dimensión también de penitencia, esta carga, un trabajo oneroso que decían también los padres de la Iglesia que comportaba la penitencia. Saben que la penitencia antigua era de 3 años, era con unas cargas fuertes de vida, de austeridad, de ayunos, de limosnas, de compromisos, en fin, comportaba de renuncias muy fuertes a determinados estilos de vida o a determinadas profesiones. Por lo tanto, había una fuerza de abnegación también muy fuerte que comporta también esta dimensión penitencial y que luego, cuando después de las persecuciones, donde ha habido un verdadero testimonio de los cristianos, empiezan, digamos, algunos solitarios, algunos monjes a retirarse al desierto, algunos eremitas, también van a llevar esta dinámica de penitencial también muy fuerte para recordar a todos la primacía del Evangelio, la exigencia y la radicalidad del mensaje de Jesús. Y en segundo lugar, desde una clave más misionera, se puede decir que los consagrados son portadores del mensaje de la reconciliación con Dios, y por ahí podíamos conectar el sacramento de la penitencia. Pablo VI en la Evangelii Nunciandi dedicaba un número delicadísimo y extraordinario a los religiosos, aquel que decía: sí, en verdad la Iglesia les debe muchísimo, poniendo de relieve cómo la misma vida consagrada es ya un medio privilegiado de evangelización, ¿no? Por lo tanto, la razón estribaría en el testimonio de la santidad a la entrega. Y decía, luego, más adelante, la razón estriba en el testimonio de la santidad, la entrega al radicalismo de las bienaventuranzas, el testimonio silencioso de vivencia de los votos y cómo su silencio, oración, penitencia y sacrificio han jugado de manera significativa un importante papel desempeñado en la evangelización. Y luego el documento Caminar desde Cristo, ya en el año 2002, hablaba también de esta cierta dimensión. A lo largo de la historia de la Iglesia, las personas consagradas han sabido contemplar el rostro doliente del Señor también fuera de ellos. Lo han reconocido en los enfermos, en los encarcelados, en los pobres, en los pecadores. Su lucha ha sido sobre todo contra el pecado y sus funestas consecuencias. El anuncio de Jesús, convertíos, o sea, estamos convertidos, lucha contra el pecado, convertidos y crece en el Evangelio, ha movido sus pasos por los caminos de los hombres y ha dado esperanza de novedad de vida donde reinaba el desaliento y la muerte. Su servicio ha llevado a tantos hombres y mujeres a experimentar el abrazo misericordioso de Dios Padre en el sacramento de la penitencia. También hoy es necesario proponer nuevamente con fuerza este misterio de la reconciliación confiado por Jesucristo a su Iglesia. Es el Mysterium Pietatis del que los consagrados y consagradas están llamados a hacer frecuente experiencia en el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, recalcaba la dimensión vivencial, existencial, recalcaba la dimensión misionera de que muchos han experimentado la acción misericordiosa y el rostro misericordioso de Dios Padre por medio de los consagrados, e invitaba a los consagrados a que siguieran viviendo este mismo espíritu, esta misma reconciliación por medio del sacramento. Y ya pasamos a la relación entre Eucaristía y vida consagrada. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. El religioso participa plenamente de esa vida cristiana desde su particular llamada vocacional. Por eso la Eucaristía es el corazón de la vida consagrada. Ocupa su centro, tanto en la dimensión personal como comunitaria, y se constituye en el viático cotidiano y la fuente de la espiritualidad de cada instituto. Vita Consecrata 95. De este modo, si el bautismo se ordena a la Eucaristía como plenitud de la iniciación cristiana, así también la vida consagrada habrá de ordenarse a que los consagrados vivan eucarísticamente. No podemos olvidar que el marco referencial para la emisión de la profesión religiosa es la Eucaristía. Profesamos, hacemos nuestros votos dentro del marco de la Eucaristía. Son muchos los institutos masculinos y femeninos que conservan la costumbre de depositar la fórmula recitada sobre el altar o de firmarla sobre él,
con el siguiente sentido de: así como en el altar Cristo se ofrece como sacrificio al Padre, así también quien acaba de emitir su profesión religiosa ofrece su vida como digna oblación. Desde el punto de vista teológico, a las dos dimensiones fundamentales tradicionales de Eucaristía, sacrificio-presencia, banquete también, le podemos añadir una dimensión eucarístico-misionera. En primer lugar, hay algunos institutos que dan relieve a la dimensión sacrificial de la Eucaristía. La misma consagración religiosa asume una estructura eucarística, siendo total oblación de sí estrictamente asociada al sacrificio eucarístico. Este aspecto vendría confirmado por el Papa Pablo VI en la Evangelica Testificatio, ¿no? En el momento de vuestra profesión religiosa, decía el Papa, habéis sido ofrecidos a Dios por la Iglesia en íntima unión con el sacrificio eucarístico. Día tras día este ofrecimiento de vosotros mismos debe convertirse en realidad concreta y continuamente vivida. Entonces, la dimensión eucarística, litúrgica, existencial que se vive de una manera en el ofrecimiento ha de luego llevarse a la vida cotidiana. Por lo tanto, hay algunos institutos que recalcan sobre todo este aspecto sacrificial. Habría otros institutos que recalcarían o subrayarían más el carácter de adoración, digamos así, de presencia eucarística, de presencia del Señor. Sobre el misterio eucarístico, sacramento de la presencia de Cristo. Por supuesto, la adoración eucarística solo tiene sentido desde la celebración de la Eucaristía. No se puede separar adoración y celebración. Esta dimensión puede ser un caudal inagotable de espiritualidad que conecta con la vida consagrada. Pero lo importante es caer en la cuenta de que contemplamos al sacrificado. Contemplamos a aquel que se ha ofrecido una vez para siempre. Esa contemplación, esa adoración, es siempre fuente para reforzar la opción de quien ha entregado su vida a Dios, la ha puesto en sus manos y está dispuesto a partirse por los demás. La adoración es una auténtica expansión de la dinámica sacramental de la Eucaristía. Se trata del ofrecimiento al Padre y de la propia vida y de la acogida a su amor, que es salvación. Y finalmente hay una dimensión que es misionera. La Eucaristía es un misterio que se ha de anunciar, lo veíamos antes en la exhortación Sacramentum Caritatis, que lo decía así el Papa Benedicto XVI. Y por lo tanto, si la Eucaristía se ha de anunciar, es un misterio que se ha de anunciar, una Iglesia auténticamente eucarística tiene que ser auténticamente misionera. Vale también para todo consagrado. Solamente un consagrado auténticamente eucarístico tiene que ser auténticamente misionero, en esa dinámica misionera que tiene la Eucaristía. Y finalmente, resumo, podemos hacer una comparación entre la Eucaristía y los votos, puesto que en la Eucaristía podemos encontrar y decir que es el memorial mediante el cual, la Eucaristía es memorial mediante la obediencia. La Eucaristía es sacrificio mediante la castidad, o la vida consagrada, estoy confundiendo los términos. Quiero decir la vida consagrada. La vida consagrada es memorial eucarístico mediante la obediencia, es sacrificio eucarístico mediante la castidad y es banquete eucarístico mediante la pobreza. La vida consagrada solo puede ser memorial de Jesucristo si continúa haciendo presente en todos los tiempos y lugares su misma forma de vida, y esto precisamente constituye el núcleo de la obediencia consagrada. Quiero resumir y no sé, porque ya estamos sobrepasados de tiempo. Respecto al tema de la vida consagrada como sacrificio mediante la castidad, se realiza justamente aquí, ¿no? Es decir, la entrega es la entrega total, la entrega del cuerpo, la entrega máxima, conecta directamente precisamente con esas dimensiones, ¿no? Se realiza así la doble dimensión de la castidad consagrada, la sístole de la vida de fraternidad hacia adentro, la diástole de la entrega total en la realización de la misión. En ambas direcciones, como expresión de un amor agápico que no ignora la realidad del eros,
sino que lo asume de manera que se convierta en un amor perceptible, entrañable y no solamente un objeto de fe. Y finalmente la vida consagrada como banquete mediante la pobreza. La pobreza del consagrado no expresa ningún tipo de rechazo a los bienes materiales ni de despojo total, sino que es una expresión de su amor, de un doble movimiento, hacia adentro de la comunidad fraterna, donde se comparten todos los bienes, y hacia afuera en la invitación a participar de ese banquete del reino. Conclusión. Cada época tiene sus propias amnesias. La sensibilidad por algunos valores hace olvidar, preterir o simplemente no tomar en cuenta otros valores y verdades no menos importantes. Desde el ámbito sacramental habrá opiniones variadas al respecto sobre el grado de olvido que hemos padecido, pero para no caer en la herejía del olvido, como decía Rahner, esta expresión de la herejía del olvido, se hace necesario recordar esa dimensión simbólica y sacramental de la vida consagrada y conectarla con las 7 celebraciones de la Iglesia que actualizan la gracia de Cristo en el ámbito personal y comunitario de nuestra personal historia de salvación. Si recuerdan que he comenzado con una polémica, ¿verdad?, sobre la significación y la comprensión de los sacramentos en la actualidad, quiero retomar aquello y terminar con este párrafo. Hace un tiempo, en el año 2010, el jesuita francés, el teólogo Bernard Sesboué, escribía un libro titulado Invitación a creer, unos sacramentos creíbles y deseables. Trataba de analizar la crisis sacramental y proponía una lectura actualizada de los sacramentos precisamente para que pudieran ser creíbles y deseables por los fieles, es decir, dignos de comprensión y que suscitaran la necesidad de su celebración. Trasladado a la vida consagrada, creo que también la llamada es a que cada consagrado pueda ser Memoria Jesu, memoria evangélica de la Iglesia, como titulaba un libro de Jean-Claude Guy, o mejor, de un modo más riguroso y exacto, memoria eclesial del Evangelio, memoria litúrgica, sacramental, verdadero memorial del sacrificio y del banquete de Cristo por medio del profesor de los consejos evangélicos y se convierta así, para que cada uno de nosotros se convierta así, cada uno de nosotros para la Iglesia y para el mundo, en un sacramento creíble y deseable. Muchas gracias. Pues bien, nos hemos asomado a otra de las riquezas de la Iglesia de nuestro tiempo en su sínodo sobre la reconciliación y la penitencia y el Sacramentum Caritatis. Le agradecemos al profesor Carlos Martínez Oliveras esta conferencia en la que se nos muestra una reflexión muy bien trabada y armónica sobre estos dos sínodos y una reflexión muy interesante, a mi modo de ver, sobre la vida consagrada desde la perspectiva de la sacramentalidad. Creo que la vida consagrada, originada, configurada y expresada a través de la sacramentalidad de la Iglesia es para nosotros un gran desafío. Es algo que vivimos cotidianamente, que vivimos a lo largo del año litúrgico, y creo que esta consideración y la belleza de la última consideración sobre los votos desde la perspectiva eucarística penitencial es súper interesante. Espero que también nuestros alumnos y alumnas en el instituto sigan desarrollando estas perspectivas que merecen mucho la pena, también desde el punto de vista espiritual y práctico. Y ahora, pues, quien desee puede hacer alguna pregunta, expresar también sus sentimientos respecto a esta temática tan interesante y tan central dentro de la teología de la vida consagrada. Stanley. ¿Cómo vamos a demostrar al mundo este herido y dividido que la reconciliación con Dios y de los hombres entre sí es la única manera de
Sí, no. La cuestión es sencillamente que la reconciliación es la oferta, digamos, de Dios para el hombre. Y es una experiencia que va mucho más allá de una confesión, de una mera confesión cristiana. Es decir, la cuestión también estriba en que la dinámica de ruptura y de reconciliación trasciende los límites de la propia fe, pero que luego son iluminados por la fe cristiana. Entonces, en ese sentido, la Iglesia lo que hace es proponer precisamente esta reconciliación con Dios de todo el mundo. Pero lo expresa y lo plasma a través de pequeños signos. Y la Iglesia también ha sido motor de reconciliación en muchos lugares, donde ha habido guerra, donde ha habido división, donde ha habido problemas, y ha sido también, este motor ha llevado adelante diversas iniciativas de reconciliación, de acercamiento. Lo que pasa es que la cuestión de la reconciliación se ha estudiado y el tema del perdón se ha estudiado tratando de explicar que es muy difícil establecer o que haya una verdadera reconciliación, porque se han hablado de los similiperdones, ¿no? Similiperdones, es decir, perdones que no son verdaderamente perdones. Cuando hay una desigualdad entre uno que perdona, uno que, digamos, está muy arriba y otro que está muy abajo, el perdón no es igualitario, ¿no? Es decir, y otras muchas condiciones. Hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que haya una verdadera, auténtica reconciliación. Y en eso, bueno, está en el ejercicio también de las diversas experiencias. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Me ha dado una enorme satisfacción escucharle que la vida religiosa no es un sacramento. Siempre nos han dicho, el orden es sacramento, el matrimonio es sacramento, la vida religiosa no. Pero usted nos ha dicho que tenemos valores de sacramento y que vivimos una misión sacramental porque podemos compartir y difundir en nuestras misiones el valor sacramental de la pobreza, de la castidad y de la obediencia. Y estoy muy agradecida, Padre. No es a mí, es a la propia Iglesia, a la que decir, a la reflexión teológica y a la propia condición. Es decir, aunque la vida consagrada no es un sacramento, no forma parte del septenario sacramental, el proceso del septenario sacramental es muy largo, es muy y queda fijado en Trento y queda porque durante toda la historia de la Iglesia, bueno, pues ha habido momentos también, dependiendo del concepto de sacramento que se tenía, pues había un número u otro, ¿no? En la antigüedad creían que había 200 sacramentos, ¿no? La palabra de Dios era un sacramento, en fin, en la Edad Media, hasta que se perfila y se cristaliza el septenario, pues también tiene un proceso también importante. Bueno, el caso es que queda ya con Florencia, con Trento, ya queda todo fijado. La vida consagrada no forma parte del septenario sacramental, pero sí tiene una profunda dimensión sacramental, porque la vida consagrada lleva dentro de sí el germen del signo, lleva dentro de sí el germen del símbolo, y por lo tanto, a través de nuestra vida se expresa un misterio mucho mayor. A través de nuestros votos se expresa unas riquezas y unos valores extraordinariamente valiosos para recordar al resto de los fieles cristianos. Nuestra vida trata de ser signo recordatorio de la vida, de la radicalidad evangélica, de la vida que Jesús llevó, pobre, casto y obediente, recordando esos valores, sobre todo escatológicos, de aquello que estamos llamados a vivir. Tanto la pobreza como la castidad como la obediencia tienen unas dimensiones escatológicas, no las voy a especificar ahora, tan importantes que por eso podemos decir que la vida religiosa es un signo y participa de una dimensión sacramental muy fundamental. Bien. Yo quería hacerte una última pregunta y es: la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia, ¿qué influjo ha tenido en la vida consagrada según tu punto de vista? ¿Crees que hemos redescubierto los religiosos en tantos años desde que se promulgó hasta ahora una nueva dimensión del sacramento de la reconciliación o sigue siendo un problema para muchos? O sea, yo creo que el gran valor, las bases están puestas en el concilio. Y yo creo que la recuperación en el concilio de la dimensión histórico-salvífica, de la dimensión eclesial comunitaria y la dimensión también de la recuperación del misterio pascual como el gran valor
o el gran concepto para la celebración litúrgico-sacramental, yo creo que ahí están puestos los pilares. La cuestión de la celebración del sacramento de la penitencia, yo creo que hoy sigue siendo, bueno, tiene algunas dificultades en algunos lugares a nivel general, digo en la vida cristiana entre los fieles, pero porque la propia penitencia también ha atravesado diversas crisis, ¿no? Las crisis de, pues eso, hay crisis superficiales de si este confesor me gusta o no me gusta, o hay crisis, sí, o sea, entonces, dependiendo de eso me confieso o no me confieso, si me escucha o no me escucha, o sea, hay una crisis un poquito también superficial, pero un poco más importante sobre el modo de celebrar el sacramento, ¿no? Se ha introducido esta dimensión comunitaria de la reconciliación en las celebraciones, lo que se llama la fórmula B, las dimensiones comunitarias de la reconciliación con absolución individual, con confesión y absolución individual. Yo creo que esta dimensión de la recuperación de la palabra de Dios y de la dimensión eclesiológica y comunitaria de la reconciliación, yo creo que esto sí que ha ayudado a una mejor celebración. Luego ha habido otras crisis más profundas, más internas, digo ya a nivel general, no digo en la vida consagrada, que son la cuestión de la mediación, sobre mucha gente pensando que no hacía falta reconciliarse o sea, que la mediación no era necesaria y por lo tanto que yo me podía confesar directamente con Dios. Esa es una cuestión, es un nivel un poco más profundo, y ya el nivel más profundo todavía es aquellos que niegan precisamente el pecado. No, es que, o sea, no hay pecado, no existe pecado. Si no existe pecado, pues ya no hace falta. Entonces, esos niveles yo creo que son las crisis que hay en la penitencia, pero yo, como digo, este nivel de dimensión eclesiológica, dimensión histórico-salvífica del que el sacramento llega hasta mí y es historia de salvación en mí, yo creo que ha sido un elemento muy importante que se ha recuperado, y que nos ha hecho vivir mejor la dimensión. Pues muchísimas gracias también por tus respuestas tan lúcidas, y ya pues quedamos emplazados para el próximo día, que será con la profesora Yanire Angulo, que nos hablará del sínodo sobre la palabra de Dios y la exhortación apostólica Verbum Domini y su relación con la vida consagrada, ¿no? Que está subtitulado, que allí nos definía el Papa Benedicto XVI como exégesis viva de la palabra de Dios. Pues muchas gracias y muy buenas noches.